En los últimos dos videos pasados revisamos a profundidad la RX 6600M de AliExpress. La configuramos, la probamos y pudimos ver qué tan buena era para el gaming en 1080p. Sin embargo, esa gráfica no fue el único paquete de AliExpress que recibimos en esa ocasión. También recibí un paquete que seguro te va a encantar si te gustan los productos de Nvidia. Y seguro te estarás preguntando, Carlos, ¿una tarjeta gráfica de Nvidia comprada en AliExpress? Pues sí, en AliExpress podemos comprar prácticamente todo si sabes cómo y dónde buscar, incluso las tarjetas gráficas que todo el mundo quiere, pero que a veces no podemos pagar. Así que no te despegues de tu pantalla que en este preciso momento lo vamos a ver. Y por aquí tenemos, señores, nuestro paquetito que nos llegó directamente desde AliExpress. Señores, sí, nos llegó desde AliExpress y lo vamos a abrir en este preciso momento. Pero por supuesto con nuestro exacto endógeno. Este exacto endógeno que nos acompaña en todos los videos. Así que lo abrimos aquí rápidamente y vemos ya la protección que nos trae el paquete, señores. Sí, ahí vemos el paquetico de sollo, vemos todo lo que nos trae. En este caso, la protección para que no se lleve ningún golpe. Esta protección que la vamos a colocar por acá y aquí vemos la cajita, señores. La cajita es siempre una caja similar de sollo, como siempre la misma caja que hemos podido ver en los anteriores videos, porque utiliza la misma caja, señores, pero aunque utilice la misma caja, el contenido es distinto y es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos aquí, lo centramos y abrimos esto que nos indica que el paquete no ha sido abierto, que no ha sido vulnerado, así que lo abrimos con mucho cuidado por aquí para ver qué trae dentro. A ver, ahora sí, lo abrimos por acá. Y aquí tenemos, señores, esto es un protector que va aquí arriba, pero lo vamos a quitar. Por supuesto, lo vamos a quitar. Y aquí tenemos lo que es nuestra bolsita con nuestra tarjeta gráfica. Aquí dentro está la tarjeta gráfica de este video. ¿Cuál será? Bueno, ya sabrías cuál es. Pero igual vamos a abrirla. Vamos a hacer como que no sabemos nada. Ahora sí, vamos a agarrar. La sacamos por aquí, a ver, y ahí tenemos nuestra gráfica, la RTX 3060 de 12 GB, señores. Sí, esta 3060 de 12 GB es una tarjeta también de sollo, señores. También este paquetico lo pedimos en la misma compañía, ya que hemos pedido varias cosas de este ensamblador y esto está muy bien, esto se ve muy sólido. Esto, señores, que ustedes ven aquí, esto no es plástico, esto es, por supuesto, aluminio. Aquí lo tienen, aquí lo tienen, aquí lo tienen. Esto es bien, esto está bien, esto está más robusto. Esta tarjeta se ve un poquito más robusta, claro, es un poco más cara que la RX 6600M y por eso es un poquito más robusta, señores. Aquí la pueden ver, vean, detállenla como viene, por este lado, por acá. Pueden verla, sí, la vemos por todos lados y vemos que es una tarjeta que se ve más robusta. Aquí tenemos las conexiones, pero vamos a quitarle esto. Lo quitamos aquí rapidito. Vamos a quitar por aquí todos estos protectores para que ustedes puedan ver las conexiones de la RTX 3060 de 12 GB. Aquí lo tenemos. Ahí tenemos, por supuesto, primero, por supuesto, aquí el HDMI y los tres DisplayPort para conectar lo que son tu monitor o tu televisor, lo que sea que le vayas a conectar. Y aquí tenemos la gráfica, señores. Miren qué hermosa es esta gráfica. Ahora lo que nos toca es instalarla. Vamos a instalar esta gráfica para ver cómo nos queda. Y por aquí tenemos, señores, nuevamente nuestra RTX 3060 de 12 GB que vamos a instalar, por supuesto, en nuestro equipo, en nuestro Ryzen 5 5600. Si vamos a instalarla con, por supuesto, nuestro destornillador endógeno y vamos a hacer la instalación para ver si todo esto cuadra. Ahora, recordemos que tenemos que tener un equipo que la pueda mover para que todo esté bien, para que todo esté excelente. Bueno, vamos a hacer rápidamente por aquí, acomodamos esto para que puedan ver lo que es la desinstalación de esta tarjeta gráfica que tenemos aquí y la instalación de la nueva. Vamos a quitar primero la RX 6600M, la vamos a sacar, quitamos esto por aquí, quitamos esto por acá y desatornillamos esto por acullá. Así que vamos a desatornillar primero todo, quitamos el cristal templado y ahora vamos a desatornillar todo lo que tenga que ver con la gráfica. Quitamos, por supuesto, la alimentación y ahora con mucho cuidado soltamos y aquí tendríamos esto suelto para poder instalar de nuevo la otra gráfica, por supuesto. Y aquí tenemos las dos gráficas, señores, la RX 6600
M que vimos en el anterior video y en este caso la RTX 3060 de 12 GB. Estas dos gráficas son gráficas con potencia muy similar que vas a encontrar por supuesto en la descripción. Ahora vamos a instalar la RTX 3060 de 12 GB que es la que vamos a ver en este video para que no digan que no traigo nada de Nvidia. Así que la instalamos rápidamente. Ahora a ver, aquí instalamos. Recordemos que todo tiene que estar bien y hacemos lo que es la instalación de los tornillos. Importante instalar todos los tornillos para que quede bien ajustada y no se mueva tu gráfica. Y ahora instalamos lo que es la alimentación, el cable PCI Express, de la misma forma como lo instalamos en la RX 6600M, obviamente. Ahora sí, lo instalamos bien aquí. Y ahora que todo está listo, procedemos a poner la tapita nuevamente. Vamos a poner esta tapita y vamos a colocar todos los tornillos como tienen que ser colocados, señores. No me digas que no saben cómo instalar una gráfica, porque aquí ya lo han visto varias veces y lo seguiremos viendo cada vez que traigamos una gráfica nueva. Así que bueno, atornillamos todos los tornillos y ahora que ya está todo listo, vamos aquí a acomodar por aquí y ajustar por acá y acomodamos por aquí para que se pueda ver nuestra PC lista. Y aquí está la PC totalmente lista con su gráfica instalada, pero por supuesto hace falta instalar los drivers y todo lo demás y es lo que vamos a ver más adelante. Así que vamos para allá. Pero antes vamos a ver si nuestra configuración enciende. Por supuesto, nuestro banco de pruebas endógeno, que sabemos que es endógeno porque están todos los cables por ahí tirados. Pero ahora vamos a ver si nuestra 3060 de 12 GB puede encender en este equipo, en esta configuración, a ver si funciona. Pero para ello, por supuesto, tenemos que encender todo para que funcione. Vamos a encender primero por aquí lo que es el monitor. Encendemos el monitor, luego le damos energía a nuestra PC y le vamos a dar, por supuesto, al botón de power para ver si esto enciende. Y ahí, señores, ven que enciende la PC y todavía no nos ha dado video. Vamos a ver si nos da video. Da video, eso, perfecto. Nos dio video y nos dio video rápido. Ahora lo próximo que viene, por supuesto, es la instalación de los drivers de esta 3060 de 12 GB de AliExpress. ¿Cómo será la instalación de los drivers? Lo vamos a ver. Y también vamos a ver las pruebas en videojuegos, pero antes, por supuesto, te tienes que suscribir. Suscríbete. Y ahora sí, vamos, por supuesto, para allá, señores. Vamos para allá. Y por supuesto, para instalar los drivers tenemos que ir a la página oficial de Nvidia y vamos a buscar los controladores GeForce. Y para ello vamos, por supuesto, a hacer una búsqueda manual de los controladores, colocando, por supuesto, las especificaciones de nuestra RTX 3060 de 12 GB. Así que buscamos y aquí tenemos los drivers. Por supuesto, tenemos los drivers, dos tipos de drivers, los drivers de tipo estudio y por supuesto los drivers para gaming. Pero en este caso, señores, como yo soy un creador de contenido, voy a descargarlo de tipo estudio. Le comento que probé los dos y me parece que es igual, por lo menos esta versión de driver. Pero si solamente vas a jugar, puedes descargar gaming. Yo voy a descargar, por supuesto, la versión de estudio. Así que buscamos aquí y aquí nos va a dar las especificaciones de la versión del driver que estamos descargando y todo lo demás, señores. Así que le damos descargar ahora y por supuesto instalamos en nuestra PC lo que son los drivers para poder controlar esta tarjeta gráfica. Y aquí lo voy a mostrar, señores, en el panel del control de Nvidia las configuraciones que yo le hice a esta tarjeta gráfica para poder sacarle el máximo provecho. Te lo voy a mostrar por aquí como tengo absolutamente todo configurado. Si tú quieres configurar la tarjeta gráfica de la misma forma, no sabes qué tocar, no sabes qué controlar, qué colocar, qué activar, qué desactivar, aquí te voy a dejar entonces lo que es esta configuración que yo le hice, que me parece que es una de las configuraciones más óptimas. De todas maneras, tú puedes tocar lo que a ti te guste, porque para eso están las tecnologías de Nvidia, señores. Y por aquí esto lo tienes que tener activado, por supuesto, de esta forma, y con esto finalizaríamos lo que es la instalación de los drivers y vamos con las pruebas de videojuegos, señores. Vamos a probar cómo funcionan estos videojuegos con esta tarjeta gráfica y esta combinación de procesador con el Ryzen 5 5600. Vamos para allá. Y el primer juego que probé, al igual que en la RX 6600, fue la Playtel Innocent en 1080p con los gráficos en Ultra. Por supuesto, vamos a comentar algunas comparaciones entre la RX 6600M y la RTX 3060 de 12 GB, que son, sin lugar a dudas, las mejores y más actuales gráficas de AliExpress para jugar a todo en 1080p con los gráficos altos y en Ultra, de la forma más económica posible. Y como podrán ver en esta configuración,
configuración, este juego se mueve entre los 100 a 105 FPS. Estamos hablando en promedio de un 17% menos que la RX 6600M. Y seguro te estarás preguntando, Carlos, ¿entonces es mejor la RX 6600M? Y yo te digo en primer lugar que te calmes. Calma esas ansias. Veamos todas las pruebas y después vamos con las conclusiones finales. El segundo juego que probé fue por supuesto el Shadow of the Tomb Raider. También hice la prueba de rendimiento sin grabar con todos los gráficos en alto y sin rescalado. Y en este juego conseguimos una media de 115 FPS, un promedio de 7% más que con la RX 6600M, y esto pudiera ser una constante. En algunos juegos será mejor la RX 6600M y en otros la RTX 3060 de 12 GB. Por supuesto, como estás viendo, también lo probé jugando y grabando con OBS y el códec de Nvidia y obtuve un promedio entre los 110 a 115 FPS. El tercer juego probado en esta configuración fue el de Witcher 3, también en 1080p con los gráficos en ultra y sin rescalado, y anduvo entre los 60 a 65 FPS, con un pico máximo de 74 FPS, 10 más que con la RX 6600M. Estamos hablando también de un 8% más en promedio, pero que no vas a notar a la hora de jugar como tal. El cuarto juego fue Control en 1080p con los gráficos más altos posible y sin rescalado, ya que tuvimos una media entre los 81 a 83 FPS, un 19% más en promedio que con la RX 6600M. Aquí sí se nota un poco más la diferencia, y como este juego tiene DLSS y no vi por ningún lado FSR, quise probarlo para ver qué tal, y aquí se nos disparan los FPS a un promedio entre los 122 a 131 FPS, todo por supuesto en los gráficos más altos posibles. Para el quinto juego probamos el MMORPG Tron and Liberty, un juego que también le exige un montón a cualquier tarjeta gráfica, por supuesto en gráficos épicos 1080p y sin rescalado, y obtuvimos un promedio entre los 51 a 53 FPS, un 15% más que con la RX 6600M. También lo probé por supuesto con DLSS, y aquí obtuvimos una media entre los 66 a 69 FPS, también un 15% más que con el FSR en la 6600M. Y ahora vamos con los juegos eSport, comenzando primero con el Fortnite en 1080p con todo en épico. Obtuvimos un promedio entre los 53 a 55 FPS, un 48% menos que con la RX 6600M, pero con gráficos bajos y la distancia de visión en lejos ya alcanzamos un promedio entre los 166 a 175 FPS, un 9% más que con la 6600M. Sí lo sé, una cosa loca, pero es así. Ahora por supuesto vamos con el Counter-Strike 2 en 1080p con los gráficos muy altos. El juego también me corría por encima de los 150 FPS, teniendo picos a los 189 FPS, un poco menos en los picos que con la RX 6600M, pero en general considero que es prácticamente la misma experiencia. También lo probé en los gráficos más bajos posible, y aquí sí alcancé una media superior a los 200 FPS, con picos de poco más de 300, así que tranquilo que lo vas a disfrutar. Por supuesto probé el Call of Duty Warzone en 1080p gráficos ultra con todas sus tecnologías, DLSS y generación de fotogramas, y el resultado me sorprendió. Se nota que este juego está súper mejor optimizado para Nvidia, llegando a tener un promedio entre los 122 a 126 FPS, un 77% más que usando la RX 6600M con FSR 3.0 y generación de fotogramas. Por supuesto no podía quedarme sin probar el juego de mi infancia, el Age of Mythology Retold, en 1080p con los gráficos más altos posibles sin rescalado, y me dio un promedio entre los 114 a 119 FPS, un 4% más que con la 6600M. No es mucho la diferencia, pero es otro caso a favor de la RTX 3060 de 12 GB. Antes de ir al último juego para esta ocasión, también probé otro de los juegos más demandantes
aún vigente, el Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, jugando y grabando con el OBS en 1080p con los gráficos en ultra sin DLSS, obtuvo un promedio entre los 60 a 68 FPS y activando el DLSS en la misma configuración alcanzamos un promedio entre los 70 a 74 FPS. Y si utilizamos las tecnologías de AMD en esta gráfica de Nvidia, es decir, FSR y generación de fotogramas, obtenemos también de 69 a 74 FPS. Por último, sí probé el juego más demandante que tengo hasta la fecha, el juego del mono, el Black Myth Wukong. Y aquí ocurrió una cosa súper curiosa. Para poder desatar todo el desempeño de esta RTX 3060 de 12 GB, me tocó activar las tecnologías de AMD, así que lo coloqué en 1080p, gráficos cinematográficos, escala de resolución al 100%, pero con FSR y generación de fotogramas, obteniendo un resultado de 39 FPS de media, un 15% más que la RX 6600M, pero en este caso solo se traduce en 5 FPS más. Ya probando los juegos grabando con el OBS y el códec de Nvidia, obtenemos unos 38 FPS de media. Nada mal para un juego tan demandante como este. Por supuesto también lo configuré como yo recomiendo jugarlo en este tipo de gráficas. 1080p, gráficos altos, escala de resolución 80%, por supuesto con FSR y generación de fotogramas, obteniendo en el test de rendimiento unos gloriosos 77 FPS de media. También el resultado es muy similar jugando y grabando, obteniendo unos 74 a 78 FPS de media, que para este caso estamos hablando de un 3% menos que con la RX 6600M. Pero si utilizamos con esta configuración sus propias tecnologías, es decir, DLSS, el resultado que nos da es de 59 FPS, así que para este juego conviene mucho más usar el FSR. Ajá, Carlos, entonces en conclusión, ¿es mejor la RTX 3060 de 12 GB? La respuesta corta sería sí, pero la respuesta larga sería un gran y rotundo depende. Como podemos ver en las pruebas, en la mayoría de juegos la RTX 3060 de 12 GB es ligeramente superior a la RX 6600M. Si recuerdas, esta gráfica también le subimos un poco más las frecuencias. En cambio, esta RTX 3060 la dejamos totalmente de fábrica, solo activando y desactivando algunas de sus tecnologías. Así que si le hacemos algo de overclocking, es posible que incluso logremos que mejoren algunos resultados, cosa que para este caso no recomiendo. Por eso la dejé con los valores por defecto, y pues porque sinceramente tampoco lo necesita. Otro punto a favor de la RTX 3060 de 12 GB es exactamente eso, que tiene 4 GB más de memoria VRAM, que aunque no lo parezca, se hace la diferencia en desempeño en algunos casos, sobre todo si necesitas la gráfica para productividad. A eso tenemos que sumarle que de estos dos modelos, a pesar de ser del mismo ensamblador, la RTX 3060 tiene mayor calidad en su ensamble. Y un tercer punto a favor de la RTX 3060 de 12 GB es el tema de los drivers y las tecnologías. Cuando compras una gráfica de una generación pasada de AMD, lo más probable es que los últimos drivers sacados para esta gráfica no sean los que mejor se adapten a tu PC. Te toca instalar o desinstalar drivers, probar, ver que todo marche bien, etcétera, etcétera, etcétera. En pocas palabras, te toca trastear un poquito. En cambio, con Nvidia es instalar el último driver y ya, todo va a funcionar como tiene que funcionar. Y si hablamos del tema de las tecnologías, si compras la gráfica de Nvidia, tienes doble ventaja, porque tendrás las tecnologías de Nvidia, las que son solo de la compañía, y también las de AMD. Y esto es importante, no porque una sea mejor que la otra, porque a estas alturas en algunos juegos lo mejor es el DLSS y en otros FSR, como lo pudiste ver, sino porque si un juego no tiene implementado el FSR, puedes usar sin problemas el DLSS y viceversa, y también probar qué es lo que te da mayor rendimiento. En cambio, con AMD solo tendrás las tecnologías que aplican para AMD. Sin embargo, todas estas ventajas vienen a cambio de pagar un poco más por prácticamente el mismo desempeño. En la mayoría de los casos, ese poco más escapa del presupuesto, así que todo depende de ti. Si para ti no es difícil configurar y probar qué es lo más óptimo para tu PC, la RX 6600M es perfecta porque tiene casi el mismo desempeño.
pequeño y tiene una mejor relación calidad-precio a cambio de trastear un poquito. Pero si no le sabes mucho a esto de las PCs y solo quieres instalar y jugar, o si eres un creador de contenido, o si simplemente quieres lo mejor de lo mejor, lo más probable es que sí aproveches al máximo las ventajas de Nvidia. Así que esos dólares más que pagarás estarán bien justificados. En cualquiera de los casos, ya sea que compres la RX 1600M o la RTX 3060 de 12 GB, estarás realizando una buena compra. En mi caso particular, por ahora me quedaré con esta. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación. Y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla. Pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto, puedes unirte a los miembros de este canal. Y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes. Como este video que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.